Cabezón, abogada y maestra en gestión pública, y Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas. Bienvenida, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muy contenta, fíjate, es viernes, Radio Sonora, Halloween, y andamos celebrando el nombramiento de Alejandro. Entonces, bueno. hay buenas amaneció noticias. fresco también. Ya amaneció fresco. Además. Y celebraste recientemente tu cumpleaños, ya no hay Ay, que sí, decir qué también. felicidades. Entonces, Felicidades, Janet. pues hay Gracias. muchas razones para estar de buen humor, así que felicidades a Bueno, que ambos. estoy llorando, me entró una pestaña, ¿eh? A los que están Yo viendo creo en que YouTube. ya sí. Sí. Es que cada año que uno cumple, Janet, así se pone. Estoy bien sentimental. Ya nos llega la edad, ¿no? Ya nos llega, ¿no? Pero somos jóvenes, y aquí talento joven por acá en Radio Sonora y en esta mesa de análisis, ¿eh? Pues entramos de lleno con los temas, si les parece. Tenemos dos temas muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver con este anuncio que se da por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Revoca la aprobación de 13 rutas para que además son operadas por aerolíneas mexicanas y que vayan a Estados Unidos, ¿no? Hay varias lecturas que se le pueden de dar. Ellos por ahí dicen que esto obedece a algunos incumplimientos de parte de México. Hay quienes también dicen que esto como consecuencia pues va a ser una moneda de cambio, seguramente un tema que se va a negociar entre ambos países, pudiera también tener relación con el TEMEC y también pudiera ser parte y eso puede ser también una consecuencia de una situación o estrategia comercial que se ponga sobre la mesa, ¿no? Entonces, Alejandro, si quieres empezamos en esta ocasión contigo. Sí, precisamente el director de transporte de los Estados Unidos especificó que derivado de que México canceló distintas rutas, ¿no? De México a Estados Unidos, ellos como retribuyeron, ¿no? Cancelando algunas rutas por parte aquí de México, específicamente de México a Estados Unidos. Específicamente las aerolíneas que fueron afectadas son, bueno, yo pensaría que son las tres más grandes de aquí de México: Viva Aerobús, Volaris y Aeroméxico. Se cancelaron 13 vuelos, específicamente se cancelaron 13 vuelos que se llaman belly cargo, ¿no? Que son vuelos de pasajeros y al mismo tiempo también son vuelos de... Ruta de carga. Ajá, de ruta de carga. Entonces, todos estos fueron cancelados desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero y todos desde la AIFA también, ¿no? Entonces, creo que ya al momento de cancelar todos desde la AIFA, ahí es donde ya podemos empezar con especulaciones, ¿no? Obviamente todos sabemos que el AIFA es básicamente un estandarte de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, una de las obras más paradigmáticas y también sujetas a debate, ¿no? De la administración pasadas. Afectará también a vuelos futuros que se pretendían inaugurar desde la AIFA hacia los Estados Unidos, claramente. Aquí, más que cualquier tipo de alusión o especulación de si es por incumplimientos en el Tratado de Libre Comercio o si simplemente es un amague, ¿no? Derivado de esta guerra comercial que existe entre los Estados Unidos y el mundo, hay que decirlo porque no es... No, nada más con México, ya sabemos que hay trona donde al país que se le ponga enfrente, ¿no? Exacto. Creo que no puede haber ganadores. En las guerras comerciales nunca hay un ganador, honestamente, solamente hay perdedores. Aquí lo podemos ver desde ambas ópticas, ¿no? Las aerolíneas mexicanas sufren un golpe bastante fuerte, obviamente cancelándoles rutas que pretendían inaugurar y que ya existían, ¿no? Y que les otorgaba, digamos, esta doble fuente de financiamiento, ¿no? Los pasajeros y también el cargamento que se van a tener que ver la los necesidad de regresar incluso recursos ahí para quienes ya habían comprado vuelos, ¿no? Exacto. Y por otro lado, pues Estados Unidos también reduce su mercado turístico, ¿no? Obviamente ya es especulación mía, creo que los próximos años vamos a ver pues una baja considerable en los Estados Unidos en el turismo que tiene dentro de su país. Obviamente si endureces las visas, vemos por ejemplo que los permisos, los I-90... Los de Phoenix para allá. Ajá. Sí, los de Phoenix para allá, no recuerdo. Y un número. Que pagamos más, ¿no? Exacto. Que tenemos que sacarlo. Subieron algo. Sí, la visa también, el costo de la visa subió bastante también. Entonces creo que definitivamente estos nuevos lineamientos o estos nuevos cobros pues definitivamente van a afectar en un futuro la expedición de visas y por lo tanto también el turismo que se da en ese país. Y pues al final de cuentas creo que claramente responde no solamente al Tratado de Libre Comercio que se tiene y al incumplimiento con él, sino a un intento de bullear, ¿no? Que es básicamente
pues la estrategia de Donald Trump ante el mundo, ¿no? Ser el bully, no solamente en su carácter de presidente, sino que esto también lo ha caracterizado como se ha venido tantos años atrás como empresario, pues, ¿no? Incluso en su libro The Art of the Deal, el arte del trato, pues menciona ese tipo de situaciones, ¿no? Y al final de cuentas creo que las guerras comerciales nunca se tratan de dinero, realmente, ¿no? Las guerras comerciales es por la implementación de un sistema hegemónico. Ok, y sí, también hay que decirlo, el impacto, ¿no? Esto de la conectividad también de estas aerolíneas mexicanas, pues sí, es lamentable, pues, ¿no? Que se afecte de esa manera, pero bueno, Janet, ¿qué nos puedes agregar a esto que comenta yo creo que Alejandra? este es un gran ejemplo de lo que pasa cuando haces las cosas mal, ¿no? Porque hay un principio que se llama principio de legalidad, y el principio de legalidad básicamente es que los particulares hacemos todo lo que queramos mientras la ley no nos lo prohíba, y el gobierno puede hacer únicamente lo que una norma le autorice. Entonces yo creo que México estuvo jugando muy duro en el borde de la legalidad, de lo posible y lo no posible, y esta es una consecuencia de transgredir un instrumento que habíamos firmado con Estados Unidos. Independientemente del trasfondo político que se tenga, lo que es cierto es que no jugamos con las reglas que pactamos. Entonces, creo que en la antesala del tratado, de la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos, pues la presidenta tiene el gran reto de estabilizar políticamente la situación y de tomar medidas urgentes y muy sigilosas, digamos, porque al final la repercusión está obviamente en la gente que ya no tiene la manera o que se cancelan sus planes de movilidad, pero también está en una cadena comercial que se ve muy inestable, porque uno de los principios o de los atractivos para que la inversión llegue a nuestro país es precisamente que haya estabilidad. Entonces, creo que esta es una crisis que no hay que únicamente politizarla o darle una justificación en la locura de alguien, sino tomar en serio qué es lo que estamos haciendo que está propiciando este tipo de problemáticas. Estamos ante la renovación del Poder Judicial, ese va a ser otro tema que está de alguna manera haciendo efervescente el clima empresarial y comercial, ¿no? Entonces, ojalá que haya prudencia, no puedes haber más voceros en el gobierno que la presidenta. Ella es la presidenta y obviamente su gabinete comercial e internacional, ¿no? Pero sí, ojalá que veamos una reacción rápida del Estado mexicano, afecte la economía de cientos de familias que trabajan en esa rama digamos, del comercio o de los servicios. Entonces es un problema que se viene a sumar al problema del agua, al problema de las tarifas arancelarias. Entonces no lo podemos ver de manera aislada, pero creo que tampoco podríamos decir como es que él es él convulsionando el mundo, ¿no? O sea, también tenemos parte del problema y tenemos que dejar de hacer eso que se ha puesto como de costumbre de legislar rápido, de sacar normas en 3 días y luego esas normas transgredirlas y luego jugar al borde de la legalidad. Y yo también pienso lo mismo, que es urgente, ¿no? Que se vea, digo, es un problema que no necesitamos, pues, ¿no? Uno más y no, está de más, ¿no? Ojalá que se tomen cartas en el asunto en lo inmediato. 7:41, nos tenemos que ir a mensajes, seguimos en mesa de análisis y todavía con muchísimos temas más por compartir con ustedes. Volvemos. Sonora Noticias, AM. Volvemos. Estás escuchando Radio Sonora, nuestra radio. Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron en 32% y los delitos de alto impacto en 21%. El robo de vehículos con violencia disminuyó 30% y a transportistas 29%. Construir la paz es un trabajo de todos los días. Vamos por el camino correcto. La transformación avanza. Gobierno de México. La verdad, como mamá, me angustiaba mucho que mi hijo no tuviera las herramientas suficientes para seguir estudiando. Pero hoy me siento ilusionada que con las becas mi hijo pueda tener un mejor futuro en su vida y seguir sus estudios. Esta oportunidad nos devolvió la fe en que los sueños sí se pueden alcanzar. La educación es para todos, se los agradecemos de corazón. Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades. En el corazón de Sonora, el canto vuelve a latir. Las calles se preparan y Álamos se llena de vida.
Las noches se encenderán con Eric y Mía Rubín, Filipa Giordano, Andrés Obregón, Ainhoa Arteta, Rocío Banquels, María Catzaraba, Marta Sánchez y muchos más. Late el canto, vive Álamos. Del 23 al 31 de enero, Festival Alfonso Ortiz Tirado 2026. Entre vestigios de civilizaciones ancestrales. Llegamos a donde el viento solitario permanece contando historias. Radio Sonora, cubriendo en el Gran Desierto en los municipios de Santa Ana y Carbó, 94.7 FM. Caborca y Pitiquito, 91.5 FM. Benjamín Gil, 90.1 FM. Magdalena, 95.5 FM. Donde tú estás, estamos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Al gusto, vas a querer. Sonora Noticias, AM. Regresamos. 7:43 continuamos por acá en Mesa de Análisis. Ya saben que todos los viernes pues tenemos esta posibilidad de conversar sobre temas de agenda acá con Janet Harrison, con Alejandro Cepeda. Hablaremos sobre todo esto que ha ocurrido con el tema, porque sí es un tema, Ricardo Salinas Pliego, este empresario. El tío Richie, ¿no? El tío Richie, que además es muy polémico, pero lo más importante es que debe un dineral que no nos podemos ni siquiera imaginar, pero que este dinero, estos adeudos que tiene ante el SAT, pues se han venido acumulando, y a lo largo del tiempo él se ha valido, ¿no?, estratégicamente de ciertos recursos legales para no pagar, ¿sí? Esto abre la puerta y esto es como el caso más visible, ¿no?, porque además no es el único seguramente que está en esta situación. El tema también es que pues también se dice que es importante hablar de una política en esa materia, porque también no está bien regulado, pues hay algo ahí que se debe de hacer. Entonces pues sigue este agarrón entre el gobierno, la presidenta, pues también ya ha hablado sobre el tema. Janet, cuéntanos. Bueno, yo que iniciaré diciendo que el que se lleva se aguanta, ¿no? Este es otro síntoma de lo que creo que no estamos haciendo tan bien. Yo he escuchado a la presidenta señalar al empresario por hacer un uso político de su deuda con el SAT. Pero pues esa fue la justificación de la reforma a la ley del amparo. O sea, la ley del amparo, básicamente el cabildeo o cómo se socializó, fue diciendo que esa reforma nos permitiría que ya no hubiera más tíos rich debiéndoles al SAT. Entonces yo creo que de entrada, obviamente el que debe tiene que pagar. Claro. Y eso no, los impuestos, lo que pagamos es porque generamos riqueza en un país en el que le tenemos que regresar a la ciudadanía parte de lo que una empresa genera. Eso no creo que sea tema de discusión. Aquí el asunto es si está bien que en un evento, en un estadio y con todo, o sea, fue un show, la forma en la que lo presentó, un show muy agresivo además, donde hubo muchas conductas que yo creo que ya no debiéramos de ver en el discurso político, porque son muy agresivas. Pero aparte de eso, diciendo a la presidenta como, ¿quieres que te pague? Te pago, dime cuándo. Entonces yo creo que este show tiene que terminar y alguien tiene que caber la prudencia y tienen que resolver las autoridades. Ahí está la corte, y también los amparos sí son una forma dilatoria de evadir la justicia, digamos, o el pago. Pero también mucho tiene que ver la inoperancia de la Suprema Corte. También tiene la Suprema Corte la capacidad de ser expedita y de hacer las cosas de manera más pues pronta, ¿no? Yo creo que es un problema multifactorial, es un circo. Definitivamente, yo no creo que el tío Rich, como se hace llamar, que la verdad es un personaje muy polémico, nos guste o no. No sé si él va a ser candidato, la verdad no creo. Pero sí creo que va a ser un actor de alta influencia y obviamente representando a este giro que ha pasado en otros países. En Estados Unidos estamos viendo a MAGA, ¿no?, que es de Make America Great Again. Entonces yo creo que este personaje se está tratando de posicionar así en el empresariado, en la ultraderecha, en el antagónico del gobierno. Entonces lo más inteligente que podría hacer el gobierno es, decía mi abuelo que para bailar tango se ocupan dos, entonces no debiera el gobierno seguir esa jugada
que ya le está empezando a costar, ¿no? Ujú. Entonces, Miren, yo tengo aquí unos datos nada más para que se dé una idea a nuestra audiencia. Se supone que, bueno, el SAT ha declarado que las empresas del grupo Salinas, que ya saben que este grupo pues maneja varias empresas que conocemos, tienen adeudos fiscales en más o menos estimaciones de 63 mil millones de pesos, pero son de auditorías que se realizaron entre el 2008 y el 2018, en ese lapso de tiempo. Pero ya de manera más reciente se ha dicho que el monto cercano es de los 74 mil millones de pesos. Más o menos esos son el los... presupuesto anual de Sonora. Ah, bueno, pues mira, está muy bueno el dato de Sí, Alejandro. ¿Qué no haría, pues? O sea, ¿qué no se haría con ese recurso? Y si le sumamos a los recursos que deben otros más, ¿no? pero también, solo antes de, creo Sí. que no debemos de estigmatizar al empresariado tampoco, porque No. esos montos de dinero, porque sí se ha usado como fuera de parámetros, si lo escuchas así como eso es todo, pero al final estamos hablando de un grupo que tiene empresas como el Banco Azteca, por ejemplo, y son muchas empresas que representan mucho dinero. Entonces, si lo Y que ponemos en representan, proporción... sí, que representan muchos empleos, pero fíjate también cómo ha tratado este señor a los empleados. O sea, se ha dado agarrones ahí en redes sociales con sus propios empleados que la han encarado, y la verdad es que muy mal se expresa también, y yo creo que la gente que trabaja, cualquier trabajo digno, merece respeto, ¿no? Entonces ahí, la Ah, la verdad, ley, sí. muy mal este amigo, muy mal. Sí. En fin, Alejandro. Y creo que no solamente maltrato a sus empleados, sino son empresas que han sido señaladas por prácticas bastante abusivas, ¿no? Sí. En materia de intereses, por ejemplo. Ujú. Digo, todos sabemos que Es cuádruple Coppel- lo que pagas. Sí, que Coppel no es el ejemplo de buenas prácticas empresariales, definitivamente. O pues, Banco ¿no? Azteca. Bueno, Sí, ya, ahí exacto. nos podemos ir por la lista, ¿no? Alejandro, ¿tú cómo ves todo esto? Da mucho pague. para que Sí. pague. A mí me gustaría dar un contexto, Sí. digamos, histórico sobre cómo Salinas Pliego se ha venido haciendo de sus empresas. Ujú. Recordemos en 1993, en plena reestructuración de México, en la terapia de choque implementada, esta narrativa, algunos la llamarán, por ejemplo, el inicio del neoliberalismo en México, ¿no? En donde desaparecen todas las empresas públicas. En este caso fue Imevisión, en 1993, que desaparece, se abre una licitación pública. Aquí Salinas Pliego recibe un préstamo de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, para la adquisición de Imevisión, ¿no? Hoy Ujú. que conocemos como TV Azteca. Obviamente que haya la liberalización del mercado, una empresa pública se ponga a la venta Ujú. y que el hermano de un expresidente preste creo que fueron alrededor de 24 mil millones de pesos, Pero en no- ese tiempo, en pues ese todavía tiempo, era, ajá, ujú. si no recuerdo. Si mal no recuerdo, estaba por ahí más o menos el monto. Y adquiere Imevisión, en este caso, se transforma en TV Azteca. Entonces, para mí, Salinas Pliego es alguien que habla constantemente de libertad, de regular el mercado y sus fantasías ahí anarquistas cuando su riqueza viene propiamente de la adquisición, digamos, una adquisición oscura, ¿no? de una empresa pública. O sea, alguien muy cercano al poder público le presta el dinero para adquirir una empresa que también, mediante una licitación pública bastante oscura, ¿sí? Adquiere esto. Entonces, digamos que alguien que critica al gobierno cuando su principal fuente de riqueza provino de sus tratos oscuros con el gobierno, pues francamente me parece bastante hipócrita. Es contraproducente, sí, claro, sí. Ujú. Sí, y ya yéndonos al punto central, pues la realidad es que tiene créditos fiscales desde el 2008, pues, ¿no? O sea, ahí creo Ujú. que obviamente hubo una política de endurecimiento recaudatoria por parte de las autoridades mexicanas. Somos en el país de la OCDE que tiene menor eficiencia recaudatoria. También hay que decirlo, las autoridades mexicanas históricamente, voy de aquí a hace 30 años, no han sido demasiado capaces para realmente cobrar lo que se debe cobrar, ¿sí? Hay, digamos, muchos hoyos, ¿no? En todo el camino fiscal que de lo que realmente se debe cobrar. Están mejorando esa eficiencia recaudatoria. Obviamente el gasto, pues creo que el gasto siempre evoluciona hacia más. Obviamente existen las pensiones, los programas que requieren de gasto público.
Y no me parece mal si existe, obviamente, esa disposición fiscal en la miscelánea fiscal y que anteriormente no se cobraba y que no están creándose nuevos impuestos como tal, sino que simplemente se está mejorando la eficiencia recaudatoria, pues se me hace un buen primer paso antes de incurrir, digamos, en una reforma fiscal de gran calado. Pues, ¿no? Si ya tenemos ciertas normas fiscales vigentes. Sí, exacto. O sea, hay que hacerlas operar. Ajá, hay que hacerlas operar, hay que cobrar lo que realmente se debe cobrar. Imagínense, pues, ¿no? Esta persona tenía sin pagar desde el 2008 hasta el 2018 una gran cantidad de recursos. Yo quiero hacer aquí un paréntesis. Yo le pago al SAT y le acabo de terminar de pagar en abonos, porque luego sí te dan chance de pagar en abonos. Y yo imagino que mucha gente está en mi situación de que a mí me daban la opción de pagar o no, Y yo dije, pues voy a pagar porque si después esto se me hace una bola de nieve, qué miedo, qué flojera tener ahí al SAT, mejor Y mucha gente seguramente piensa igual que yo y le teme. Entonces, ¿por qué estas personas tan a gusto, pues, de la vida y de bien, en fin, bueno? Sí, claro, y la realidad coraje. es que no todos tenemos los recursos legales para estar más de, casi 20 años, ¿no? Dilatando el proceso de cobro por parte del SAT. Que eso es exageradísimo. Exacto. Obviamente, esto, digo, para todos nosotros que somos mortales y tenemos que pagarle al SAT y tenemos que pagarle al INSS y tenemos que pagar ISTESON y tenemos que pagar, ¿no? Todos nuestros servicios de salud, nuestro ISR, nuestro IVA. Pues mientras que este tipo de empresas, obviamente, siempre tienen sus estrategias fiscales para no pagar. En este caso ya se le venció el plazo, ¿no? Ya se están terminando las resoluciones judiciales que lo obligan al pago. Sale, creo que ahí acertadamente comentó la compañera Janet, que está utilizando su plataforma política para tratar de evadir estos pagos diciendo que es simplemente una persecución política. Creo que no es una mala estrategia de Salinas Pliego, creo, pero al final de cuentas tiene que pagar como todos nosotros. Sí, yo en lo que sí estoy aquí en desacuerdo con la compañera es que yo sí creo que va a lanzarse a la presidencia muy probablemente al término de este sexenio. Vemos, ¿Te imaginas el show? Sí, vemos que hay un emparejamiento va por el PAN, ¿no? Sí, por el PAN. Completamente. Vemos los lemas, por ejemplo, de Patria, Familia y Libertad del PAN. Sí. Esta persona básicamente es lo que predica. Entonces, yo creo que el PAN adolece de perfiles fuertes para la presidencia al término del sexenio y ahí tiene una persona que puede llevar la batuta. Pero estaban en el cumpleaños, ¿no? O sea, según yo sí fueron invitados. Pero a ver, ¿se imaginan ustedes este escenario donde Ricardo Salinas, bueno, a lo mejor tiene de aquí a allá y pagan, ¿no? Votarían, o sea, y me preguntas para la gente, ¿votaría por él? Y escuchaba a alguien que decía, y me pareció lógico, así como ir por la Ciudad de México primero. ¿No? Okay. O sea, ¿Y querrá él ir primero por la Ciudad de México? No lo sé, es que es alguien tan raro que me parece muy difícil predecir. Pero que va a ser parte del escenario, definitivamente va a ser un elemento antagónico porque representa la otra cara, pues es lo más que tenemos. Y yo pienso que además si se lanza o no se lanza, de todas maneras, de alguna u otra forma va a estar involucrado. Eso es evidente, ¿no? Sí, eso es evidente. Al final de cuentas, creo que ya hemos pasado por esto, ¿no? Al momento de que Donald Trump va como... Bueno, nadie creía que Donald Trump iba a ir como candidato a la presidencia. Nadie creía que iba a ganar. Gana. Sí, 2 veces. ¿O cómo? ¿Será que el equivalente a Donald Trump en México será este señor? Es que esta fiesta fue como las fiestas de Maga, o sea, sí es el mismo, huele a Milei, huele a... Exacto, ¿no? con Milei fue el mismo proceso, ¿no? El proceso de negación de, oye, no creo que Milei sea candidato, es candidato, nadie esperaba que ganara, Milei gana. También falta mucho porque hay que ver, la popularidad del gobierno es muy alta, pero dependen mucho de los programas sociales y hay un déficit fiscal. Entonces, ¿qué va a pasar el día que le cierren la llave a los programas fiscales? Los mexicanos, por lo menos yo hablo de los santanenses, el día que algo no les gusta, dan la vuelta. Entonces sí puede haber, no en este momento, ahorita no ganan, pero no sabemos qué va a pasar económicamente con México en 6 años. O sea, falta bastante pues todavía, ¿no? Sí puede haber un escenario económico en el que la gente diga, ¿sabes qué? Pues quiero otra cosa. No estoy diciendo que sea lo correcto que vaya a ganar, pero creo que todavía falta para ese escenario. Sí, no, honestamente yo igual creo que quiere ir por la presidencia, sí quiere ir por la presidencia. No creo que tenga la percepción ante los mexicanos que él cree que tiene. Creo que
claramente Porque ha está en su sido- mundo, ¿no? Está el Sí, amigo. no, y claramente ha sido ofensivo en distintas ocasiones. ¿Qué es lo que comentaba? Pero Eh, Trump, hola. Bueno, esa es otra, el ¿no? mismo, Pero pues. yo creo que en la campaña se vio más moderado, ¿no? Más bien creo que Sí. las ofensas de Trump crecieron, incrementaron exponencialmente toda vez que llegó por segunda vez a la presidencia. Sí, y digo, creo que hablar de sutilezas cuando estamos hablando de Ajá. Trump también no van, pero definitivamente creo que es más sutil Trump que Salinas Pliego, ¿no? No, pues es que cada cosa que escribe este señor es muy Exacto. grosero, la verdad, Sí, muy sí, sí. ofensivo. Sí, pero- no vería a los mexicanos, honestamente, votando en masa por él. Obviamente, con un porcentaje ahí, pero... Ni siendo empático, pues, Sí, con las no, no, no. problemáticas, con la Exacto. gente No, la verdad sí, Sí. está muy bueno. ¿Cómo cerramos? A ver, ya para cerrar, último comentario. Yo creo que falta mucho, me alegra, o sea, obviamente no estoy de acuerdo con ese tipo de conductas, ¿no? Pero me alegra que tenga pimienta, pues al menos la política que tenga una contraparte, porque eso hace que los gobiernos se comporten mejor también. Y creo que quienes, no hablo de la presidenta, pero de la 4T en general, pues están muy confiados a que van a ganar como sea, cuando sea, ¿no? Y también hay que ayudarse y eso ayuda a que no se salgan del corral, pues haz las cosas bien, cumple con la ley, no tengas excesos porque si no te vas. Entonces me parece que el que haya simplemente ahí un rumor de alguien que pueda tener una posibilidad, pues hace que uno se preocupe y haga mejor su trabajo, ¿no? Entonces yo lo veo positivo en el que por lo menos se despierte la vitachera, digamos, y ojalá que eso haga que quienes están en el poder pues lo hagan con mucha más responsabilidad y que se quiten esa idea de que ganamos con quien vaya como sea, porque al final la gente sigue Ujú. teniendo su voto para cambiar esperemos que existan Ujú. instituciones para que el voto siga siendo una vía democrática de cambio, ¿no? Muy bien, Alejandro, ¿cómo cerramos? Bueno, al final creo que se va a tornar interesante, como menciona aquí la compañera, obviamente sería una elección bastante... Bizarra. Sí, y lo hemos visto con las elecciones en Argentina, lo hemos visto con las elecciones en Estados Unidos, que se pone muy extraño. No sería una elección ordinaria como las conocemos, con los perfiles políticos con, digamos, con gran experiencia, con cortesía, creo. Sí se tornaría un poquito, pues, muy poco política, creo, la elección. Es a lo que creo que le está apostando el PAN, por ejemplo, esta apertura que tiene con los perfiles ciudadanos que se registran en la plataforma. Creo que simplemente es una simulación para que quepan este tipo de perfiles también en sus filas. Lo más importante aquí es ver las alianzas que se van a generar hacia, digamos, el 2027, que eso también va a decir mucho para el 2030, y pues estar a la expectativa de Así cómo es. se alinean las Con estrellas. palomitas. Bueno, todavía Sí. le falta muchísimo a esto, pero bueno, puede haber sorpresas. En fin, muchísimas gracias, Janet, Alejandro, por habernos acompañado gracias el día a ti, de hoy. Emilia. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto vamos a mensajes breves.